Hola, en esta presentación voy a explicar cómo un estudio que inicialmente fue planteado en condiciones experimentales de laboratorio puede llegar a adaptarse a un contexto clínico con pacientes. Este proyecto se denominará Éxito Clínico y Supervivencia de Premolares con Diagnóstico de Diente Fisurado, un ensayo clínico aleatorizado sobre el manejo de la línea de fisura y el diseño restaurador. Para entender este problema o este contexto debemos primero adentrarnos un poco en la ingeniería natural del diente, ya que los dientes de los seres humanos son uno de los modelos biomecánicos más eficientes que existen. Su éxito radica en la sinergia entre el esmalte, que es la capa externa, rígida, resistente al desgaste, y la dentina, que es un núcleo elástico y tenaz que actúa como un soporte bastante resiliente. Esta armonía se logra a través de la unión amelodentinaria, una interfase que no solo permite distribuir tensiones, sino que también detiene la propagación de grietas que se puedan generar desde la superficie. Sin embargo, esta estructura no es perfecta, tal como se ve acá en esta imagen. También presenta discontinuidades intrínsecas, como las laminillas y los penachos del esmalte, que bajo eventos de sobrecarga funcional o parafuncional se pueden llegar a convertir en puntos críticos de fragilidad y llegar a propagarse como fisuras. La relevancia de esta condición, es decir, de los dientes fisurados en la salud pública, es incuestionable, ya que se consolida como la tercera causa más frecuente de pérdida dental a nivel mundial, solo superada por la caries dental y la enfermedad periodontal. Esto podría llegar a deberse por el gran impacto tanto biológico como mecánico que sufren los dientes fisurados, que al no ser diagnosticados y tratados a tiempo podrían generar condiciones que llevan incluso a la pérdida del diente afectado. En la literatura se han descrito diversos manejos de la línea de la fisura. Sin embargo, aquí en este punto es donde el clínico enfrenta una verdadera paradoja biomecánica, ya que por un lado tenemos las estrategias conservadoras que proponen conservar esa fisura, no eliminarla, y generalmente se infiltra con resina de baja viscosidad para intentar inmovilizar esos segmentos sin sacrificar tejido dentario sano. Por otro lado, tenemos la estrategia intervencionista, que sugiere la remoción mecánica de la fisura, bien sea a través de eliminación parcial o eliminación total. El manejo de dientes fisurados sigue siendo un desafío clínico impredecible, debido a que la fisura actúa como un punto de concentración de tensiones, y eso es lo que intenta explicar esta fórmula que está acá, que quiere decir que la concentración de tensiones en la punta de una grieta es inversamente proporcional a su radio en la punta de la misma. En los dientes, las fisuras suelen tener una punta de un radio demasiado pequeño, es mínimo, y al ser un tejido que es bastante frágil, facilita que esa fractura o esa fisura se propague incluso a cargas demasiado bajas o ante fatiga mecánica, que es la masticación. La propuesta para mejorar esta biomecánica es modificar la geometría del defecto. ¿Qué quiere decir eso? A remover la fisura con fresas redondas para intentar interceptar la punta de esa grieta. Así aumentaríamos intencionalmente el radio de la punta para disipar esas tensiones locales. Sin embargo, aquí es donde surge la paradoja clínica que motiva este estudio, y es hasta qué punto el beneficio de mejorar la geometría de ese defecto va a compensar la pérdida de tejido dental sano. Otro de los puntos o factores claves en la biomecánica de estos dientes fisurados es el diseño restaurador. Mientras que los inlay, que son los que están de este lado, se limitan al interior de la cavidad, el overlay ofrece cobertura cuspidea completa. Biomecánicamente esto es fundamental porque permite que ante las fuerzas axiales se puedan transformar en fuerzas de tensión, que es decir, que intenten abrir la grieta, y esas fuerzas de tensión que se transformen en fuerzas de compresión, que permitan disminuir esa flexión cuspidea y limitando o disminuyendo la posibilidad de que se propague esa grieta. Este estudio se justifica por la necesidad imperativa de evidencia clínica sólida que reduzca esta incertidumbre de qué hacer ante estos casos, ya que, como lo dije antes, el diente fisurado es un potente concentrador de tensiones
y evaluar si es preferible infiltrar o remover mecánicamente esas fisuras o intentar conseguir el punto crítico donde saber cuál es el mayor beneficio o cuál es la que genera mayor beneficio en estos casos. Va a ser basado en un estudio en premolares, que son las piezas dentales más susceptibles a la deflexión cuspidea debido a su morfología. En última instancia, pues optimizar todos estos protocolos o tratamientos va a tener un impacto directo en la salud, en la economía y en la longevidad de esas restauraciones de los pacientes, mejorando calidad de vida, evitando tratamientos más invasivos como endodoncia, extracción o incluso colocaciones de implantes. Y es así que surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Existe una diferencia significativa en el éxito clínico y la supervivencia de premolares con diente fisurado al comparar protocolos de infiltración frente a la remoción mecánica combinados con diseños inlay y overlay? En consecuencia, el propósito o el objetivo de este estudio es evaluar el desempeño clínico y la tasa de supervivencia de premolares con diagnóstico de diente fisurado, tratados mediante protocolos de manejo de la línea de fisura y diseños de restauración indirecta de resina compuesta. Para empezar un poco con los antecedentes necesarios para fundamentar este proyecto, acá presentamos el estudio prospectivo de Lee y colaboradores publicado en el 2021 en la revista internacional de endodoncia y que se titula Factores de pronóstico y sobrevivencia de dientes fisurados con pulpitis reversible, un estudio de corte prospectivo de 1 a 4 años. Este estudio es fundamental como antecedente ya que aborda pues precisamente el dilema que se plantea, que es el manejo de los dientes fisurados. Ellos tuvieron como muestra pacientes con diagnósticos de pulpitis reversible y lo que ellos hicieron fue que manejaron inmediatamente la línea de la fisura con diversos protocolos y aplicaron la restauración definitiva. El hallazgo crítico o lo más relevante de su hallazgo es que la tasa de supervivencia fue del 91%, pero identificaron que ese éxito no era aleatorio, sino que dependía de factores pronósticos críticos como la extensión de la línea de la fisura y muy específicamente del tipo de restauración final empleada. Y este antecedente validaría nuestra premisa, que es que el manejo de la línea de la fisura va a impactar directamente en el pronóstico de ese diente. Esta investigación va a tener un enfoque cuantitativo, fundamentado en que se van a recolectar esos datos clínicos y se les realizará un análisis estadístico para probar nuestras hipótesis. En cuanto al alcance, será explicativo, ya que lo que se busca es explicar las relaciones de causalidad entre el manejo de la fisura, el diseño restaurador y la supervivencia del diente. En cuanto al diseño, será un diseño, es un ensayo clínico aleatorizado con un esquema factorial de 3×2. Este diseño permite evaluar simultáneamente 3 modalidades de manejo de la línea de la fisura y 2 diseños de la restauración coronal, identificando si existe una interacción donde el éxito dependa de la preparación previa de la fisura. Al ser un estudio clínico, la aleatorización de los pacientes va a asegurar que los resultados no estén tan sesgados por variables individuales. En cuanto al sistema de variables, va a estar estructurado para responder directamente a los objetivos. La variable principal o la dependiente es el éxito clínico y la supervivencia. Ahora bien, ¿qué es eso? Eso se define como la capacidad del diente y restauración para mantenerse funcional y asintomático. En cuanto a las variables independientes, vamos a mantener las mismas que en el estudio experimental. Tenemos 2 factores, el factor A, que es el manejo de la línea de fisura, que tiene 3 niveles, infiltración, remoción mecánica con presa número 2 y remoción mecánica con presa número 4, comparados con el factor B, que vamos a comparar los inlay frente a los overlay. Acá se observan todos los grupos de estudio, donde se observan tanto los tipos de restauración y los tipos de manejo de la línea de fisura, obteniendo 6 grupos de estudio. En cuanto a la hipótesis,
existe al menos una diferencia estadísticamente significativa en el éxito clínico de premolares fisurados en función del protocolo de manejo de la línea de fisura empleado y también del diseño de la restauración indirecta seleccionada o de la interacción entre estos ambos factores. La muestra va a constar de 80 pacientes que tengan por lo menos un premolar superior que presenten sintomatología de diente fisurado. Este tamaño muestral será calculado mediante el software, G-Power, asegurando una potencia estadística del 80% para detectar efectos clínicos relevantes. En cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, se va a incluir pacientes con premolares que tengan pulpa vital y fisuras detectables con transiluminación o azul de metileno y que tengan salud periodontal y sondajes menores a 3 milímetros. En exclusión no serán incluidos los pacientes que tengan dientes tratados endodónticamente o que requieran tratamiento endodóntico, fisuras que alcancen el piso de la cámara pulpar, tratamientos de conductos previos o bruxismo severo no tratado. En cuanto a los procedimientos o el paso a paso o secuencia operativa de esta investigación, el primer paso va a ser el diagnóstico y selección del caso. Este protocolo va a iniciar con la identificación de los pacientes que presenten sintomatología compatible con dientes fisurados, tales como dolor agudo a la masticación, sensibilidad térmica, y para confirmar ese diagnóstico se emplearán también técnicas de detección visual, como la transiluminación con fibra óptica y la aplicación de tintes como el azul de metileno, para mapear la trayectoria de esa fisura y confirmarla. El segundo paso va a ser la explicación de este estudio y el consentimiento informado, ya que una vez que ya hayamos seleccionado el caso, se le debe explicar al paciente la naturaleza del estudio, los beneficios de estabilizar esa fisura, los posibles riesgos. El paciente debe firmar voluntariamente el consentimiento informado, el cual por supuesto va a ser bajo los principios de la Declaración de Helsinki y también aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de Odontología. El tercer paso va a ser el plan de tratamiento y asignación de los grupos. El tratamiento se va a planificar según el diseño factorial 3x2 del estudio. Sin embargo, también se tomará en cuenta el diagnóstico del paciente. Serán asignados aleatoriamente a cada uno de los grupos experimentales, tomando en cuenta los dos factores A y B y sus distintos niveles. El cuarto paso es como el manejo inicial. En este paso se realizará aislamiento absoluto, se realizará eliminación de caries, restauraciones defectuosas, las preparaciones cavitarias necesarias de cada uno de los pacientes y de acuerdo tanto al diagnóstico como al grupo seleccionado. El quinto paso sería el manejo de la línea de la fisura en sí. Eso se va a realizar bajo magnificación y dependiendo del grupo que se haya asignado, bien sea por infiltración, con remoción mecánica con una fresa de menor tamaño o una de mayor tamaño. El sexto paso es la cementación de la restauración definitiva, bien sea inlay u overlay. Y por último tenemos la parte del seguimiento, y es que el éxito de esta intervención se va a monitorear en controles periódicos a los 6, 12 y 24 meses. Y en cada cita se va a evaluar la ausencia de sintomatología, vitalidad pulpar, la integridad marginal de esa restauración y también la integridad de la corona clínica, permitiendo saber o determinar la efectividad clínica de cada protocolo. El análisis de datos se realizará con el software SPSS versión 28.0, estableciendo un nivel de significancia de 0,05. El primer paso es realizar un análisis descriptivo. Esto es para caracterizar las muestras, validando previamente los supuestos de normalidad y homogeneidad mediante las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene. El núcleo, la base estadística de este estudio será una ANOVA de 2 vías. Este nos va a permitir determinar no solo el efecto individual del manejo de la línea de fisura y del diseño restaurador, sino también la interacción biomecánica entre estos ambos factores. Para precisar estas diferencias se aplicará la prueba de Bonferroni entre grupos experimentales. Finalmente, utilizaremos la prueba exacta de Fisher para categorizar cualitativamente si las fracturas que hubo fueron reparables o catastróficas según una escala ya predeterminada.